Entonces, lo primero que quiero decir, mi nombre es Eleonora Costa. Yo trabajo como analista de experiencia de usuario o analista UX, como lo llamamos cariñosamente, en una empresa que se llama Pragma, una empresa excelente, empresa colombiana, que tiene unos valores y una cultura increíbles y un propósito que es mejorar la calidad de vida de las personas transformando empresas. Propósito con el cual yo me identifico plenamente y para mí es maravilloso porque efectivamente quisiera destacar de allí las palabras personas, mejorar la vida de las personas, transformando. Y eso fue justamente lo que de alguna manera me inspiró a mí para hacer esta presentación. En este caso, por supuesto, estamos en una era de transformaciones, de la transformación digital. La podemos definir como un proceso que consiste en la adopción de tecnología para proponer modelos innovadores de trabajo, de operaciones y sobre todo, muy, muy importante, para mejorar la experiencia de las personas. Y es por eso que decimos que una de las mejores prácticas que nosotros conseguimos para lograr una transformación digital efectiva es justamente ofreciendo experiencias de uso de dispositivos, de sistemas, de software que sean grandiosas y memorables. Porque en la medida que nosotros consideremos en el centro a las personas, a los humanos, a los usuarios de nuestros productos, pues ellos vamos a estar produciendo soluciones que van a mejorar su calidad de vida. Y en particular, entonces ya no hago más preámbulo, comenzamos hablando de Agilus UX, el cual es un método o un mecanismo de desarrollo ágil de software que combina el agilismo con la gestión de la experiencia de usuario, de la interfaz y experiencia de usuario para generar entonces soluciones digitales transformadoras, vamos a decir así, o que mejoren la calidad de vida de las personas. Y en este sentido, en este espacio, vamos a tocar cuatro pilares, cuatro aspectos importantes. En primer lugar, vamos a hablar del contexto de desarrollo de software de Agilus como método, como per se. Luego vamos a hablar de algunos conceptos, ya que estamos en ese universo del agilismo, donde hay tantos saberes de expertos en esta área, pues yo me voy a tomar un espacio del tiempo de la presentación para refrescar algunos conceptos dentro del área de la gestión de la experiencia de usuarios. Y en particular vamos a hablar de las interfaces de usuario y algunas características muy importantes del software asociadas a la interfaz de usuario, como lo son la usabilidad y luego, para mí, además de la usabilidad, la accesibilidad y la sociabilidad, que son características que nos van a permitir tener productos exitosos. Vamos a definir experiencias de usuario, el diseño de la interacción, para entonces entrar en lo que es propiamente el método Agilus y presentar algunos casos de éxitos. Comenzamos por el contexto. El contexto de Agilus se enmarca en el proceso del pensamiento en diseño. Lo usamos, es nuestra base fundamental y lo incorporamos como un proceso que nos permite solucionar problemas de una manera creativa e innovadora. Y es por eso que nos planteamos los problemas en términos de la perspectiva del usuario, creamos ideas, elaboramos prototipos y realizamos pruebas para tener feedback y generar y producir productos, valga la redundancia, que sean apropiados para nuestros usuarios. En este sentido, dentro de Agilus, lo que buscamos, nuestro propósito es el desarrollo de aplicaciones de calidad, aplicando un enfoque centrado en el usuario y combinando la agilidad con la gestión de experiencias de usuario y de interfaces de usuario. Y es por eso que con Agilus comenzamos. Lo primero que hacemos es determinar cuáles son los deseos, necesidades e intereses del usuario para entonces tomar toda esa información, concretar, analizar e idear soluciones que luego con estas soluciones, con estas ideas, vamos a crear prototipos que son evaluados y que al final, una vez que ya lleguemos a lo que el usuario está requiriendo y podamos satisfacer sus necesidades e intereses, validamos su aceptación para entonces lanzarnos con nuestras aplicaciones exitosas. Y llegamos a la terminología. En este caso quiero hablar un poquito de interfaces de usuario, diseño de la interacción y de la experiencia de usuario. Esta imagen que está acá, que les presento en esta lámina, me encanta. Ahí les dejo la fuente. Yo lo que hice fue cambiar un poquito el color, pero es una imagen que me permite expresar, definir estos tres conceptos y la relación que existe entre ellos. Si vemos en la imagen, tenemos dos protagonistas, un dispositivo y un humano.
Entonces, del lado del dispositivo, lo que ocurre en la pantalla, tenemos la interfaz de usuario. Y del lado del ser humano, lo que ocurre delante de la pantalla, dentro del ser humano, tenemos la experiencia de usuario. Luego, la interacción, los puntos en los cuales existe ese intercambio, esa comunicación entre lo que ocurre en la pantalla y lo que ocurre al frente de la pantalla en el ser humano, es lo que llamamos el diseño de la interacción. Pero vamos a ir un poquito más dentro de cada uno de estos conceptos. Entonces, definimos en primer lugar interfaz de usuario, o User Interface, o UI, como también lo conseguimos en el medio. Es el medio que comprende tanto el dispositivo como la parte de las aplicaciones que el usuario utiliza para comunicarse con un sistema. Este sistema puede ser una máquina, un equipo, una computadora, un dispositivo, y comprende todos los puntos de interacción que existen entre el usuario y ese sistema. Entonces, si vamos a definir, esa es en cuanto a la interfaz de usuario. La interfaz de usuario, como decimos, es lo que se presenta en las pantallas de los dispositivos. Tienen asociada una serie de características muy importantes. En particular, quiero resaltar en este momento la usabilidad. La usabilidad es una cualidad del software, de las aplicaciones o de los sistemas, que está asociada a la interfaz de usuario y que permite el uso productivo de una aplicación interactiva de manera efectiva. Es decir, que el usuario pueda realizar la tarea para la cual está destinada esa aplicación sin obstáculos y sin fricciones, de una manera fácil, intuitiva, que le genere satisfacción en el sentimiento al logro. La usabilidad no es una cualidad universal, es decir, nosotros no podemos decir que un sistema es usable en el universo entero o para una amplia gama o cualquier tipo de usuario, sino que es una cualidad que está dirigida a una audiencia específica en un contexto de uso específico. Entonces, por ejemplo, si nosotros vamos a hacer una aplicación dirigida a niños, seguramente esa aplicación no va a ser usable para un adulto o va a tener alguna fricción en el uso de esa aplicación y viceversa. ¿Por qué? Porque justamente cuando hacemos algo para niños tenemos que considerar, conocer la audiencia, las características del perfil, de arquetipo de esa audiencia para dirigir todo el diseño de la interfaz a esa audiencia. Entonces, como le decía, no es una cualidad universal. Normalmente la usabilidad, según Nielsen, que es uno de los padres de la usabilidad web y en general de la usabilidad, la atribuye a 5 atributos, los cuales permiten medir el nivel de usabilidad de una aplicación. Y estos atributos son eficiencia en cuanto al uso, aprendizaje para un usuario que es nuevo con la aplicación, memorización para aprendizaje para usuarios que no son constantes, sino que usan la aplicación esporádicamente, la satisfacción del usuario y la prevención y tolerancia a errores. Y existen diferentes métodos o técnicas de evaluación de usabilidad que varían en cuanto al costo, a los evaluadores que las realizan, a los momentos en que se hacen durante el desarrollo de software y a los conocimientos que son necesarios para llevar estas evaluaciones a cabo. Entonces, ya hemos hablado de lo que es la interfaz de usuario y la usabilidad. Entonces, ya abordamos esta parte de acá del dispositivo. Vamos entonces ahora a conocer un poco lo que es la experiencia de usuario. La experiencia de usuario, efectivamente, dijimos, es lo que ocurre delante de la pantalla, es lo que ocurre en la persona o el humano que está haciendo uso de un dispositivo a través de una aplicación. Entonces, es la combinación de lo que ve con lo que siente, con qué tan usable es ese activo que está usando o este producto que está utilizando en un momento dado. Entonces, definimos la experiencia de usuario como el proceso que ocurre en el usuario cuando interactúa con un producto. Comprende la forma en que se siente una persona con respecto a la relación o a la intención con ese producto y aborda o depende no solo de los factores relativos al diseño, que puede ser lo que hablamos ahorita de la usabilidad, de la accesibilidad, que es la
para todos, de un bello diseño visual, estético, la calidad de contenido, la utilidad, sino que también tiene que ver con emociones, sentimientos, confiabilidad, entre otros que pudiéramos tener con un producto en un momento dado. Algunos de los beneficios de de hacer una buena gestión de la experiencia de usuario son los que planteamos allí. Uno es la lealtad de los usuarios. Cuando un usuario tiene una buena experiencia, una experiencia grandiosa, una experiencia memorable en el uso de un producto, pues ellos son los mejores voceros, los que mejores nos van a representar o a recomendar a sus pares. Cuando se tiene una mala experiencia, pues todo lo contrario. Ahí vamos a perder en este sentido. Entonces, vale la pena que hagamos una buena gestión de usuarios. Se reducen costos. Es decir, invertir en experiencia de usuario significa que vamos a tener productos bien diseñados y eso va a reducir recursos y costos de capacitación, de soporte y de mantenimiento. Además, por supuesto, la eficiencia y la productividad, la experiencia de usuario ayuda a que los usuarios sean eficientes en la medida que, como lo definimos, nosotros ofrecemos experiencias de uso grandiosas, pues entonces los usuarios van a poder usar y van a poder producir en el uso de sus dispositivos con más facilidad. Y no van a tener que trabajar, ni van a tener que hacer hacer mucho esfuerzo mental cuando están trabajando con su dispositivo. Por supuesto, eso da satisfacción a los usuarios y un usuario satisfecho, fresquito y contento siempre va a estar mucho mejor, en mejores condiciones, con mejor disposición para el uso de nuestros productos y definitivamente hay un retorno de la inversión porque la experiencia de usuario permite que la inversión que se realice para el desarrollo del producto genere un valor agregado. Excelente. Muy bien, entonces, fíjense, ya hemos hablado de lo que es la interfaz de usuario, ya hemos hablado de lo que es la experiencia de usuario y ahora vamos a dedicar unos segundos, un ratito a hablar de la interacción. Efectivamente, es la intersección, esos puntos justos donde hay ese contacto entre lo que está en el dispositivo y lo que hace el usuario, es lo que llamamos el diseño de la interacción. Entonces, le definimos el diseño de la interacción como el diseño de espacios para la comunicación e interacción con los humanos. El diseño de la interacción es el diseño de mecanismos entre el usuario y las aplicaciones y la relación que surge entre ellos. Esa parte es importante, es la parte de la relación, es la parte humana. Es que todos esos elementos que nosotros vemos en la pantalla, por ejemplo, que tienen esas microinteracciones, esos efectos que ocurren cuando pasamos por encima de un botón, cuando vamos explorando a través de nuestra interfaz, todos esos pequeños detalles tienen que ver con el diseño de la interacción. Los diseñadores de interacción dan prioridad a las metas y experiencia del usuario y evalúan el diseño en términos de usabilidad, creando experiencias únicas entre personas y sistemas, enganchando a los usuarios con las aplicaciones, seduciéndolos para que entonces no nos quieran dejar y siempre quieran volver y nos quieran recomendar. Entonces, hasta acá hemos hablado de los conceptos base que necesitamos para ahora sí dedicarnos a conocer en qué nos propone Agilus. ¿Hay alguna pregunta? ¿Alguien quiere hacer una intervención? Seguimos entonces. Cuando quieran, yo les dije, me interrumpen, que no, con todo gusto, con todo cariño, atendemos a sus preguntas. Listo. Entonces, ¿qué es Agilus? Agilus UX es un método ágil de desarrollo de software que es flexible, iterativo e incremental. Ofrece algunas buenas prácticas o que hemos desarrollado a lo largo del uso de Agilus. Tiene unos principios, por supuesto, propone un ciclo de vida y efectivamente hay unos errores comunes que hemos cometido en el tiempo, pues entonces vale la pena que lo digamos para no tratar de evitarlos. ¿Cuáles son esas buenas prácticas? La buena práctica es que aplica un diseño centrado en el usuario. El usuario es nuestro centro a lo largo de todo el ciclo de vida del desarrollo. Se basa en el prototipaje, la idea es la creación, la generación de prototipos. Por supuesto, de la gestión de la experiencia de usuario y de la interfaz de usuario, del diseño de experiencia de usuario y interfaz de usuario, es un desarrollo propone un desarrollo ágil y su base fundamental es el proceso del pensamiento en diseño. Como principio tenemos la agilidad, o sea, tenemos siempre que estar presente en que tenemos que ser ágiles. La flexibilidad, esto es una propuesta, es un método muy flexible que propone, como les digo, ahora lo vamos a ver, un ciclo de vida y que dentro del ciclo de vida tiene una serie de actividades
y de artefactos que vamos a ir generando, pero que no son dogmas, es decir, no es que todo es obligatorio y todo tiene que ser rígido, sino que nosotros, la idea es que lo tomemos como un marco, como una guía, pero que podamos adaptarlo a las necesidades o al tipo de proyecto que estamos trabajando o al tipo de empresa en que nos estamos desempeñando, el tipo del negocio, perdón, al dominio. Es decir, es muy flexible en ese sentido. Lo otro es que es incremental, es decir, que no es cascada, es un método ágil que trabaja por incrementos. Es decir, podemos tener en algunas fases del desarrollo, en cierta etapa o en cierto momento del ciclo de vida y otras en otro. Y que podemos regresar siempre a las anteriores. Con esto es muy beneficioso, pero a la vez es peligroso, porque tampoco la idea es que nos queremos en un ciclo infinito y que nunca terminemos, sino que hay que ponerle fin, pero que no estamos amarrados a tener que tener todo completamente definido, sino que podemos ir justamente haciendo entregas tempranas y valor a nuestros usuarios. Como les decíamos, tiene un ciclo de vida que está compuesto por 4 momentos, que vamos a hablar posteriormente: requisitos, análisis y prototipaje. Y algunos de los errores comunes es que aun cuando reconocemos la importancia de los usuarios, de las personas, hacemos un diseño centrado en el usuario, a veces nos olvidamos un poquito de incluir, quizás no al comienzo, pero más hacia el final, al usuario en nuestro desarrollo. Y eso es algo que debemos tratar de mantener siempre al usuario, porque eso crea para el usuario un sentido de pertenencia. Él forma parte del equipo y cuando tenemos el producto final, pues él se va a sentir que él construyó ese producto con nosotros y él se va a sentir dueño del producto y definitivamente va a estar mucho más enterado y mucho más satisfecho con el resultado. Y lo otro es la diferencia entre cliente y usuario. A veces coincide que el cliente es el usuario, pero a veces no pasa esto, a veces es distinto. Entonces tenemos que ver bien y cuando queramos tener un feedback, por supuesto, del cliente, pero no olvidarnos de nuestros usuarios, siempre con nuestros usuarios. Entonces vamos a hablar un poquito de los antecedentes de Agilus. Agilus UX tiene un proceso, es un adulto contemporáneo que surgió al inicio de los años 90 como un experimento dentro de efectivamente el contexto académico en el Centro de Ingeniería de Software y Sistemas de la Escuela de Computación de la Facultad de Ciencia de la Universidad Central de Venezuela. En ese momento de los 90 todavía no hablábamos de experiencia de usuario, hablábamos sí por supuesto de interfaces de usuario, de usabilidad, pero recordemos que el término UX lo introduce Donald Norman alrededor de 1994 cuando entra a trabajar en Apple y él considera ya como que es importante ofrecer una experiencia completa al usuario y es de ahí donde surge el término experiencia de usuario. Entonces en este momento Agilus UX se llamaba Agilus y los primeros ámbitos o contextos de aplicación, por supuesto, fueron el académico administrativo, pero luego fue evolucionando, madurando, ha ido y sigue actualmente. Pragma me ha dado la oportunidad y la forma de que podamos seguir creciendo y actualizándonos en cuanto a las técnicas que usamos dentro, que proponemos dentro del método, y en otros contextos, como decíamos, en gobierno y comercial. Entre las características, lo primero es que en cada etapa del ciclo de vida se incluyen actividades para la gestión UX UI, es decir, para la construcción de la usabilidad y la gestión UX. Tendemos a pensar que esta parte de UX la debemos abordar solo al principio. No es así. Posiblemente es cuando más énfasis hay, pero todo lo que es la gestión UX UI debe ser abordada a lo largo del ciclo de vida de una aplicación, incluso después que se entrega, incluso después que está en producción. Allí es cuando ahora debemos seguir abordando este aspecto y seguir evaluando nuestros productos para cada vez mejorarlo y ofrecer mejores y mejores experiencias. Agilus proporciona una manera organizada, sistemática, para construir, para hacer esta gestión de la usabilidad y de la UX. Se divide, como dijimos, en 4 etapas y como mencionamos anteriormente, se realiza en ciclos iterativos e incrementales hasta alcanzar el producto final. Y aquí están entonces el ciclo de vida de las etapas de Agilus. En esta lámina podemos observar que el centro es el usuario,
y que tenemos una serie de etapas, requisitos, análisis, prototipaje y entrega. Y la idea es que en cada una de estas etapas, como le digo, no necesariamente tenemos que tener todo definido, todo conocido para pasar a la etapa siguiente, sino que podemos ir de manera incremental con objetivos muy específicos, por ejemplo, en la etapa de requisitos y luego pasamos al análisis, pero en otra parte del proyecto vamos en requisitos, prototipando. Acá en la tercera etapa, que es la de prototipaje, ahí sí nos quedamos en algún ciclo que nos va a permitir evolucionar el prototipo hasta convertirlo en el producto final. Por eso es que hablamos de prototipo de alta fidelidad. Vamos a ver entonces cada una de estas etapas que nos proponen cada una de estas etapas del ciclo de vida de Agilux. En la primera etapa, que es requisito, es la etapa para empatizar. Es decir, cuáles son las actividades. En cada una de estas etapas hacemos actividades, generamos artefactos y por supuesto tenemos una mención especial a todo lo que es la parte de la gestión UX/UI. Entonces, en las actividades correspondientes a la primera etapa que denominamos requisitos, la idea acá fundamental es empatizar con nuestros usuarios, que es muy importante, identificar necesidades, intereses, preferencias, ver cómo se siente, qué es lo que esperan, las expectativas del producto o de parte del producto, para entonces poder tomar información que nos permitan determinar cuáles son los perfiles, arquetipos de usuario a los cuales nos vamos a estar dirigiendo o a los cuales va a estar orientada nuestra aplicación. Y también, además de conocerlos, de saber cuáles son perfiles, sus características principales, qué es lo que los apasiona, qué es lo que les llama la atención, qué es lo que los hace felices a nuestros usuarios, cuál es su día a día. Entonces, con eso identificamos unos requerimientos funcionales y no funcionales, por supuesto, porque a la hora de verdad nosotros tenemos que tangibilizar toda esa información dentro de un producto, ¿cierto? Muy bien, entonces estas son las actividades. Algunos de los artefactos que nosotros proponemos que se deben elaborar dentro de esta etapa de requisitos son, por supuesto, ya que vamos a empatizar con algunas técnicas UX/UI, como son encuestas, entrevistas, observación. Aquí podemos hacer tormentas de ideas tempranas, análisis de sistemas existentes o como lo llamamos benchmarking. Entonces vamos a producir informes de encuesta, de entrevistas y de observación. Podemos construir personas, podemos tener un informe de ideas de alto nivel y vamos a tener una lista de requerimientos funcionales y no funcionales, preferiblemente priorizados, para poder entonces saber por dónde podemos iniciar el desarrollo y el informe del benchmarking o el análisis de sistemas existentes. Luego, en la segunda etapa que hemos llamado análisis, ya tenemos toda esa información y aquí la idea es un poco ya aterrizar, concretar, definir. Entonces, definimos elementos del diseño, modelamos el comportamiento de nuestros usuarios para un mapa de usuario, modelamos la aplicación en términos de funcionalidades, podemos tener unos modelos de clases o modelos de objetos, dependiendo de lo que nos sea más familiar para nosotros, y podemos también modelar la aplicación en términos de objetos y sus relaciones. Dentro de la gestión UX/UI, digamos, planteamos o proponemos la creación de prototipos, pero en este caso prototipos de baja. Es decir, siempre es muy recomendable iniciar con prototipos en papel, prototipos directo con lápiz y papel. Bueno, los que estamos acostumbrados a nuestro lápiz y papel, unos bosquejos muy rápidos y luego pasar a los wireframes, podemos hacer flujos de usuario. Muy importante comenzar a construir en este momento nuestra guía de estilo, porque eso ya nos va a permitir la etapa siguiente, cuando comencemos a hacer nuestro prototipo ejecutable, ya te definir una línea visual con la cual se va a identificar nuestro producto. De nuevo, no es que esto quede sobre piedra. Todas estas cosas iniciamos y en la medida que estamos en nuestro proceso de desarrollo iterativo e incremental, podemos regresar, podemos cambiar cosas, podemos modificar. Dentro de los artefactos, pues podemos tener un modelo funcional de la aplicación, diagramas de flujo, guías de estilo, prototipos de baja, como dijimos en papel, wireframe, y modelos de objetos. Luego comentamos el tercer momento, que es el prototipaje. En este prototipaje proponemos la realización de un prototipo. Venimos de un prototipo de baja y ya aquí sí decimos, bueno, vamos a comenzar con un prototipo de alta.
un prototipo ejecutable de alta fidelidad y que lo hagamos pensando que ya va a ser en la plataforma que ya se va a convertir en algún momento en el prototipo, en el producto final, ¿cierto? Entonces, acá la idea es construir ese prototipo de alta fidelidad, realizar pruebas, por supuesto, de la gestión UX UI, pruebas de usuario, refinar ese prototipo hasta lograr convertir en producto que sea el candidato al producto final, porque entonces el que va a tener la última palabra siempre va a ser el usuario. Fíjense que en todas estas momentos estamos involucrando al usuario a través de la evaluación de estos prototipos que estamos proponiendo en un momento dado. Todo esto tiene que ser con el visto bueno y con la aceptación de nuestros usuarios. Como artefacto, entonces vamos a tener productos ejecutables, informes de evaluación. Aquí proponemos algo muy interesante, que es la realización de evaluaciones heurísticas y pruebas de usuario, que es una combinación perfecta para poder determinar la usabilidad y la experiencia de usuario, la experiencia que va a tener un usuario con el uso de nuestros productos. La evaluación heurística es un tipo de evaluación de usabilidad que propuesta por Nielsen justamente, y lo que plantea es que debemos verificar que nuestra interfaz no viola alguno de los principios de diseño que estableció Nielsen desde 1994, si no mal no recuerdo, hasta el día de hoy están vigentes. La última revisión fue en noviembre del año pasado, 2020, donde él plantea 10 heurísticas o 10 principios de alto nivel, no son pautas específicas, son principios generales que deben cumplir todas las interfaces de usuario. Entonces, con esta evaluación lo que va a hacer es un tipo de evaluación de inspección donde analizamos nuestras interfaces y verificamos que no viole alguna de estas principios heurísticas. Y luego nos vamos quedando acá con las pruebas de usuarios, vamos obteniendo el feedback de los usuarios y aquí podemos hacer iteraciones internas de cada una de las funcionalidades hasta tener todo nuestro producto desarrollado y que tengamos el visto bueno para entonces llegar al último momento, que es la entrega. En este caso de gestión Hola, UX, Eleonora, tengo una sí, pregunta. con todo gusto. Gracias. La evaluación heurística debería hacerla un diseñador diferente del que diseñó. O sea, porque de pronto puede estar un poquito viciado el análisis, ¿no? Sí. Muy buena tu intervención, muy buena tu pregunta, me encanta. Sí, efectivamente, cuando decimos nosotros, el pato, alábate uno mismo, pues no sirve tanto la cosa. La idea acá, el tipo de evaluación heurística en términos generales es muy abierto. Pero, por ejemplo, nosotros proponemos, y no es que nosotros, Nielsen, con muchos estudios, con estudios que he realizado, él propone que si nosotros contamos con especialistas en el área que no deberían ser efectivamente, como dices tú, los mismos del equipo, pero que tengan el conocimiento tanto del dominio como de la aplicación, con 3 a 5 especialistas se consigue el 80% de los defectos, vamos a decir así, o de los detalles que pueda tener una interfaz de usuario. Hay también formas de aplicar evaluaciones heurísticas por parte de usuarios, pero yo particularmente prefiero que sean personas que conozcan tanto de la evaluación como de, si es posible, que es lo que llamamos expertos dobles, de la aplicación y del dominio del sistema. Ok, gracias. Con gusto, gracias a ti. Bien, entonces decíamos que en esta parte del prototipaje, dentro de las técnicas de, UX, de gestión UX UI que proponemos, como dijimos, evaluación heurística, lista de comprobación. Lista de comprobación es similar a la evaluación heurística, solo que en la evaluación heurística nos concentramos en la interfaz y vamos buscando, así inspeccionando aquellos detallitos que pudieran estar asociados a alguna violación de alguna heurística. En la lista de comprobación tenemos una serie de principios o una serie de lineamientos y lo que vamos a ir chequeando si cumplen o no cada uno de estos. El pensamiento en voz alta es una técnica que que es un test de usuario en el cual le pedimos al usuario que exprese en voz alta todos los sentimientos o
todo lo que ocurre en su mente, que cada vez que interactúa, si son agradables, si no son agradables, que lo exprese. Eso no siempre es fácil, porque no todo el mundo le gusta hablar. Entonces existe uno que lo proponemos la siguiente, que es el protocolo manifestado, que ya es cuando el facilitador entonces le hace preguntas al usuario. Y el PREMO es una evaluación muy linda que es para la satisfacción, para la accesibilidad también de la interfaz, y donde también a que con diferentes imágenes que expresan agrado o desagrado o confusión, el usuario, si no quiere hablar, levanta una tarjeta donde expresa lo que está sintiendo en el momento actuando con la aplicación. Entonces, esa también es muy linda. Y bien, entonces, una vez que ya nos hemos hecho una o varias iteraciones dentro de ese momento del prototipaje y consideramos que ya un parte o nuestro activo está listo para salir a producción, pasamos al último momento, que ya para finalizar, pues aquí definitivamente tenemos que ya estamos terminando con esta fase, con este incremento, y tenemos que tener la aceptación del usuario. Entonces hacemos pruebas de usuario, donde verificamos su aceptación, que es lo que decía, podemos hacer un protocolo de preguntas o pensamiento manifestado, es lo mismo, y ya tendríamos como artefacto la aplicación en producción. Y dentro de las gestiones UX UI tenemos protocolo de preguntas, pruebas de aceptación. Las actividades, ya el software listo para colocar en producción. Esto en cuanto a al ciclo de vida de Agilus. Ahora bien, me permito comentarle, como les dije, esto es un método que nació en los 90, o sea que ha tenido su recorrido como es un adulto contemporáneo, se ha aplicado en diferentes contextos, pero yo les quiero hablar aquí de dos casos de éxito que para mí son muy, muy, muy significativos. Uno tiene que ver, por supuesto, del nacimiento de Agilus, que es el caso de una aplicación que se llama Conest, que fue desarrollada para el contexto académico administrativo de la Facultad de Ciencias de la Universidad Central de Venezuela. Ha sido porque está todavía vigente, sigue en mantenimiento, un trabajo colaborativo con especialistas, con profesionales brillantes, con diferentes roles, desde el desarrollo, el liderazgo. Bueno, ahí ya están nombrados algunos que nos acompañaron. Participaron en su desarrollo original más de 100 estudiantes con diferentes también roles, como a través de sus pasantías, haciendo sus trabajos especiales de grado, como seminarios, como auxiliares docentes. Bueno, mucho más de 100 estudiantes. El desarrollo involucró los años desde 2007 a 2013 y, como le digo, sigue en mantenimiento correctivo y adaptativo. Y bueno, decimos que es éxito porque logramos, entre otras cosas, una satisfacción muy alta para los usuarios con el sentido de pertenencia, porque realmente fue un producto hecho por estudiantes para los estudiantes. Entonces, el cambio de llevar una gestión académico-administrativa que involucra todo lo que es el ingreso, la inscripción en las asignaturas, de los nuevos, de los regulares, todo el manejo de lo que es la parte del récord de los estudiantes hecho por ellos mismos. Claro, ahí como decía, perdón, creo que el que me preguntó antes, perdón que no vi el nombre porque los tengo chiquiticos, pero efectivamente los mismos estudiantes hacían su evaluación. Claro, con tantos estudiantes, pues unos se evaluaban a otros en sus procesos, y efectivamente lo hicimos de manera incremental, iterativa. Bueno, esto ha sido de verdad una de las mayores logros como icónica, como una aplicación icónica desarrollada con Agilus. Se disminuyeron, por supuesto, los tiempos de atención, procesamiento, ahorro, ya no tendría que desplazarse presencialmente a hacer sus trámites de inscripción, de constancias de estudio, de récords de estudios, bueno, un montón de funcionalidades que la verdad para mí es un sistema muy, muy, muy especial. Otros, este fue un proyecto, este caso que se llama GWebPri, es un generador de sitios web. Esto se desarrolló inicialmente en el contexto académico, pero luego fue llevado a gobierno. La idea era la generación de una serie de, perdón, el desarrollo de una serie de generadores
de sitios web, por supuesto, sitios web muy sencillitos. Estamos ubicándonos dentro del 2005-2010, un proyecto muy lindo que se llamó Acercatec, Acercamiento de la Tecnología al Ciudadano. Se hicieron diferentes generadores de asignaturas, de sitios turísticos, de encuestas, muy lindo. Este en particular era un generador de sitios web para artesanos o para productores independientes. La idea era aquí simplemente, acuérdense de esa época, estábamos en el boom de los sitios web y era tener presencia de esta persona, una persona con conocimientos de tecnología, por supuesto, sí, con herramientas ofimáticas y saber navegar a través de Internet, con muy pocos recursos, con una plataforma muy simple, a través de una manera guiada, con diligenciando formularios, información básica, podía crear su sitio web y dar a conocer sus productos, su servicio, su región, su escuela, había un generador para escuelas, su periódico, había para periódicos comunales. Es decir, aquí de verdad, este era un proyecto bien bonito, bien humanizado, donde de alguna manera ya estábamos aplicando algunos de los principios que establece el manifiesto del diseño centrado en la sociedad, que fue promulgado el año pasado por una lista hermosa de diseñadores muy exitosos, donde nos plantea la necesidad o la importancia de no solamente hacer un diseño centrado en el usuario, que por sí es así, o sea, sí es importante, pero que también, no es que uno quita al otro, nos debemos centrar en el usuario, pero además es muy importante considerar la sociedad. ¿Cómo impacta, cómo van a impactar nuestras aplicaciones en la sociedad? En este caso, uno de los principios justamente establece el empoderamiento de la tecnología, y esto era una herramienta que empoderaba al ciudadano común con la tecnología. Además, la idea es que fuese un diseño sostenible, que es otro de los principios de este manifiesto, muy importante. ¿Por qué? Porque la idea era que era un generador muy sencillo, que la idea es que no necesitara tanto soporte por parte de gente especializada o un técnico especializado, sino que el mismo ciudadano pudiera hacer su autogestión y pudiese tener esa presencia en la red. Y en este caso, por supuesto, la audiencia de este generador fue de productores artesanos, aumentó para todos los generadores, en particular para la presencia de estas personas en la red. Entonces son dos casos de verdad muy interesantes. Como les digo, este método también ha seguido utilizándose, se ha publicado, se ha divulgado en algunos medios y bueno, estamos a sus órdenes siempre. El que le quiera ahondar en este método, por supuesto, a responder preguntas. Como resumen de Agilus UX, le digo, nació en esa época, ha ido evolucionando y yo pienso que va a seguir evolucionando. Actualmente en Pragma todavía no lo hemos aplicado como método, ¿cierto? Pero sí lo que nos ha permitido Pragma es que podamos enriquecerlo a través de la proposición de técnicas de gestión, de la gestión UX UI. Y por supuesto enriquecer este método. Y como dice acá, en resumen, pues es un método que incorpora la construcción de la usabilidad y de la gestión UX en el ciclo de vida de la aplicación. Considera el agilismo, porque reduce la cantidad de actividades y de artefactos que se generan o que se realizan durante el desarrollo de vida de la aplicación, y su carácter iterativo y incremental facilita la adaptación a los cambios, que es muy importante dentro del manifiesto del agilismo, la adaptación a los cambios, la entrega de valor temprana, la comunicación cara a cara, el feedback con los clientes, etc. Bueno, eso saben ustedes mucho más que yo. Las evaluaciones... 3 minutos. Listo, ya, estoy terminando, gracias. Las evaluaciones UX UI que proponemos en el método son rápidas, económicas y no requieren plataformas tecnológicas completas. Fomenta la participación del usuario y la interacción cara a cara con el equipo de desarrollo y, por supuesto, considerando el usuario, y el foco, como dijimos a lo largo de la conversación, es el usuario, la agilidad, la flexibilidad y la producción de software de calidad. Es decir, que sea usable, accesible
y sociable. Y lo que nos queremos llevar, por supuesto, es, primero, el agilismo y la UX son aliados, porque a veces tendemos a pensar que no, no podemos incorporar UX en el agilismo porque nos quita tiempo, porque nos retrasa un poco la entrega de valor. No, lo que el tiempo que invertamos en la UX, eso nos va a permitir crear soluciones grandiosas. Y el UX debe ir durante todo el ciclo de vida del software, no solamente al comienzo, en todo y hasta después de puesta en producción. Nuevamente es un enfoque que estamos presentando flexible y sistemático. Flexible porque no hay que hacer todas las actividades ni generar todos los artefactos. Son una proposición, es un marco para poder llevar el desarrollo ágil. Y termino diciendo que una de las mejores prácticas para lograr una transformación digital efectiva es proporcionar experiencias de usuario grandiosa y excepcional. En la medida que nosotros enamoremos a nuestros usuarios de nuestros productos, vamos a estar venciendo la resistencia al cambio, que es algo muy natural en los seres. Muchísimas gracias. Tenemos una pregunta en el chat. En estos proyectos, ¿cuántos meses ha tomado la etapa de investigación de usuarios? Bueno, fíjense, en la investigación de usuarios, que normalmente la decíamos más hacia el inicio, como ha sido desarrollos que han sido a lo largo de todo ese tiempo que colocamos allí, pues en cada uno, por supuesto, ha tomado su espacio. Entonces, lo primero es la parte, sobre todo fundamentalmente, la parte de empatizar, que es la de los requisitos donde más se ha asignado tiempo, pero también luego, al final, cuando hemos puesto a producción. Para yo decirles en términos exactos de cuántos meses o cuántas semanas es un poquito difícil porque ha sido un desarrollo muy, como les digo, en el tiempo, incremental, iterativo, pero sí, lo que sí quisiera transmitir es que sí es importantísimo dedicarle ese espacio a la investigación con los usuarios y a poder identificar bien su perfil, sus necesidades, sus intereses y sus preferencias. ¿Sí queda respondida o quisiera que ahondara más? Sí, gracias. Pues Qué bella, lo que Juliana. pasa es que casi siempre cuando uno habla de investigación de usuarios, entonces la gente piensa que esto pues se va a alargar demasiado, ¿cierto? Entonces, más o menos yo he planteado que puedes durar como entre 2, 3 meses haciendo una investigación. Eso sería más o menos pues, unos meses adecuados para hacer una etapa de empatizar, ¿o tú qué piensas? Bueno, fíjate, es que cuando yo hablé de UX, realmente yo abordé todos los roles. Cuando nosotros hablamos de UX, ahora encontramos distintos roles, como es lo que tú dices, investigación de usuario, esta escritura y está el diseño. Pero efectivamente, gracias por tu pregunta, porque me da la oportunidad de aclarar que cuando hablo del UX, involucro todo. Juliana, el decir que si son 2 o 3 meses es como un poquito audaz, porque va a depender también del sistema, del desarrollo del proyecto en el cual estemos nosotros involucrados, porque si es un proyecto pequeño, a lo mejor hasta menos tiempo que eso. Si es un proyecto mucho más complejo, mucho más grande, a lo mejor va a tener más. Pero lo que yo quisiera dejar es que el tiempo que le dediquemos, porque efectivamente eso es lo que yo decía, cuando no le dicen, no, que si hago UX ya no va a ser ágil. No, 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 es todo lo contrario. Están perfectamente alineados, son partners, bueno, maravillosos, son los mejores compañeros, porque en la medida que nosotros le dediquemos tiempo al UX, y me refiero desde la investigación, el diseño y el contenido, pues eso nos va a hacer que nos vamos a entregar valor mucho mayor, de mayor calidad y oportuno. Entonces, efectivamente, es importantísimo el tiempo que nosotros y la inversión que hagamos en toda esa gestión UX UI, que incluye la investigación. Listo, gracias. A ti mismo. ¿Qué tal? Buenas tardes, Eleonora. Ante todo... perdón. Buenas tardes. No, buenas tardes, iba a decir Esteban, gracias. Sí, ante todo, muchas gracias por la presentación, por el tiempo y por compartir. Creo yo, al menos desde mi experiencia, ¿no? Y desde mi punto de vista, creo que cuanto más tiempo pase, más relevancia va a tomar
todo lo que es la experiencia de usuario. Hoy en día es muy relevante ya, pero creo que cuanto más tiempo pase, más importante o más relevancia va a tomar. No sé si más importancia, pero sí más relevancia. Y creo que para el desarrollo de producto representa un gran desafío, o al menos para las personas que estamos involucradas en el desarrollo de productos, representa un gran desafío involucrar o unir estos dos mundos, ¿no? Ujú. Mi sensación es que la parte académica o las formaciones, al menos en ingeniería en sistema, no nos enseñan a convivir con el mundo del UX UI, y las personas que vienen del mundo de UX UI es como que tampoco tienen esa formación, tal vez, para unir los dos mundos, y representa un desafío. Entonces, en este desafío, la consulta mía puntual es, ¿en qué momento participan los dos mundos, es decir, la parte técnica en, en la definición de los prototipos, ¿no? Porque hay un montón de cuestiones relacionadas a la parte técnica, a la factibilidad, cuestiones de performance, etcétera, que creo que es importante al momento de definir el prototipo y de validar eso también. En qué etapa de todo este método lo involucran? Bueno, de verdad que te agradezco muchísimo tu pregunta, Esteban, y excelente. Y mi posición es que en un momento, o sea, todos formamos el equipo de Bien. desarrollo. Nosotros, efectivamente, los diseñadores, yo mi formación también es en computación, yo soy Ujú. licenciada en computación, pero luego me incliné hacia lo que es la parte del diseño UX. Entonces, para mí es importantísimo que desde el inicio nosotros trabajemos en equipo. ¿Por qué? Porque desde la perspectiva de la UX podemos soñar con muchas cosas, soñar con unos elementos de nuestras interfaces, pero a la vez tenemos que ir muy alineados con la parte de desarrollo, con justamente la parte técnica, que nos diga, ojo, esto se puede hacer y esto lo podemos hacer así, lo podemos hacer asado. Entonces tenemos que tener un balance, un equilibrio y una comunicación constante y permanente entre todo el equipo de desarrollo. Entonces, si tú me preguntas en qué momento, yo digo desde el inicio, desde que surge la idea, tenemos que estar todos alineados y todos conjuntamente para lograr una aplicación exitosa.